Hola hermanos. Bueno, vamos a alabar al Señor previamente a escuchar su palabra. Vamos a alabar con "A Dios sea la gloria". A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, para todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. Qué hermoso, hermanos, poder alabar al Señor. Y buscábamos, acá con Jane y Damari juntos, buscábamos un versículo, y hay tantos, y encontramos este para compartir, el Salmo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Cuando estamos preparando los himnos y estamos preparando todas las cosas, no dejamos de pensar en esto, que uno lo hace para el Señor, pero que el Señor nos va a escuchar, el Señor nos escucha. Aún en este momento, el Señor es nuestro público. Es realmente algo que nos sobrepuja el entendimiento de que es superior a lo que podemos entender, que el Dios Altísimo quiera escucharnos y se deleite en escuchar las alabanzas de sus hijitos. Bueno, vamos a alabar ahora con "Estoy bien". Estoy bien. De paz inundada mi senda ya esté, oculta
gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornará en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Qué bueno que podemos cantar esto, hermanos. Pensaba mientras lo cantaba. Tenemos paz con las dificultades, con los problemas, y bueno, esa es nuestra batalla. Estar bien cuando todo está bien es como obvio, pero estar bien cuando las cosas no están tan bien, eso es más difícil, y eso es gloria para Dios. Hacer que seres terrenales estén bien a pesar de las circunstancias. Por eso nos alentamos unos a otros cantando esto, y alentámonos unos a otros cada vez que nos compartimos estas palabras y nos decimos unos a otros, bueno, vamos, adelante, seguimos, aunque las cosas no estén tan bien, pero seguimos adentro nuestro estando bien porque el Señor es el que gobierna. Bueno, y antes de la predicación vamos a hacer este himno, Oh Cristo, yo te amo. Esto lo hacemos con la guitarra. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres ser. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y al
final en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos Lord te daré, por siglos eternos a cantarte voy, Jesús. Si te amaba, yo te amo más hoy. Bueno, hermanos, oramos entonces antes de la predicación. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que podemos alabar tu nombre. Te pedimos que aceptes estas alabanzas, este himno final que hemos cantado como una oración para ti, una oración cantada, aún con los ojos abiertos, pero orando en lo interior. Señor, que podamos amarte más, podamos tener también esta experiencia. Cada uno de estos himnos, Señor, nos acercan a ti y nos llevan a ser como tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, en tus manos nos ponemos y prepáranos ahora para recibir tu palabra con el predicador que ha de darla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Un gozo poder cantar juntos al Señor, exaltar su persona, proclamar las verdades eternas que tenemos en Él. Y una vez más vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses. Entramos en el último capítulo de la epístola que estamos estudiando y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio,
junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Oramos una vez más, hermanos. Padre amado, estamos aquí ante tu presencia. Hemos cantado a tu nombre. Te hemos exaltado, honrado, Dios. Y queremos ahora, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos instruyas en la verdad eterna de tu palabra. Que tú nos guíes conforme a tu voluntad a conocerte, Señor. Que seamos exhortados, confrontados, animados, reconfortados con la Escritura. Danos corazones humildes, Dios, para escucharte, para entender la gran necesidad que tenemos de ti. Háblanos, Dios, háblanos. Necesitamos oír tu voz en esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Si tendríamos que ponerle un título al párrafo que acabamos de leer es: Pablo hace un llamado a estar firmes. Llamados a estar firmes. ¿Vieron cómo comienza el texto? Dice, así que, también se puede traducir o por lo tanto. Y esto nos conecta con el párrafo anterior. El párrafo anterior, en el capítulo 3, versículo 17 al 21, habla de que tenemos una patria celestial. La patria de los creyentes está en los cielos y no en la tierra. Que nuestra gloriosa herencia nos aguarda en la venida de Cristo. Cuando nuestros cuerpos, dice el versículo anterior, serán transformados externa e interiormente a semejanza del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo comienza el capítulo 4 introduciendo un mandato: permanecer firmes. La idea es que nada los mueva de sus sólidos cimientos. Y demuestra también en este párrafo la manera de estar firmes. La manera en que podemos permanecer firmes. Bueno, es estando unidos, llenos de gozo, mostrando amor a otros y expectantes a la venida de Cristo. Y es lo que vamos a estar estudiando en este párrafo. Es muy interesante cómo Pablo comienza este versículo. El apóstol Pablo, hermanos queridos, muestra un corazón pastoral amoroso. Les expresa amor a los hermanos de Filipos antes de darle la exhortación de permanecer firmes. Les escribe mostrando un cariño profundo. Miren cómo comienza el texto. Dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Y lo primero que vemos en este versículo es el corazón amoroso del apóstol Pablo. El corazón amoroso del apóstol Pablo. La idea de hermanos ahí es compañeros en la fe. Pablo dice compatriotas. Esa palabra hermano se utiliza en el sentido de uno que es de la misma familia de Dios. Y Pablo está diciendo, hermanos míos, miembros de la misma familia, teniendo la misma fe, compatriotas, amados. Amados, dice. La palabra allí es agapetos. Es la forma adjetiva del amor ágape. Saben que ese amor ágape describe el amor de Dios. La exhortación que realiza aquí el apóstol Pablo de permanecer firmes no viene de un corazón frío, distante o indiferente. La exhortación que Pablo les quiere hacer a estos hermanos amados tiene un carácter totalmente amoroso. La exhortación proviene de un siervo de Dios que los apreciaba entrañablemente y que quería lo mejor para la vida de la iglesia en Filipos, para la vida de sus hermanos, los que fueron comprados con la misma sangre, al mismo precio. Amados,
Saben, el apóstol Pablo también tiene esta misma expresión en el capítulo 1, versículos del 7 al 8. Miren lo que escribe el apóstol Pablo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Pero Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice que los ama, pero no solamente los dice, pone de testigo a aquel que conoce lo profundo del corazón, a aquel que conoce la intimidad de cada uno de nosotros, a Dios. Dios me es testigo de cómo los amo. ¿Qué corazón tenía el apóstol Pablo? Hermanos míos, amados. Pero dice algo más el versículo, deseados. La idea es añorados. La idea es un anhelo profundo. Esta misma palabra, deseados, la utiliza el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ello crezca para salvación. Esa misma palabra desead es la misma que utiliza el apóstol Pablo aquí. Es interesante porque si vamos al contexto, el apóstol Pablo no veía a los hermanos en Filipos aproximadamente hace 10 años. Y él tenía el deseo, el afán, las ansias de ver a sus hermanos. Las ansias de poder conversar con ellos, de poder orar con ellos, de abrazarlos, de charlar, de tomar unos mates, podríamos decir así, pasar un tiempo de comunión. Eso era lo que estaba expresándole Pablo. Deseo de lo profundo del corazón, como ese nene que se desespera por comer. Yo tengo ese deseo de pasar un tiempo de comunión, de oración, de compartir con ustedes, hermanos. Nosotros estamos en un contexto, no el del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba preso, pero estamos en un contexto en la actualidad que nosotros no nos podemos reunir como iglesia. Y nos sucede algo similar al del apóstol Pablo. El anhelo de estar juntos, de poder compartir, de poder tomar unos mates. Ese era el anhelo que el apóstol Pablo estaba sintiendo por los hermanos. No solo los amaba, no solo deseaba estar con ellos, sino que ellos eran su gozo. Ahí dice el versículo. Hermanos míos, amados y añorados, gozo, dice. Gozo. La palabra gozo ahí es regocijo, deleite. Pablo está diciendo que el motivo de gozo para él no se originaba en las circunstancias que estaban viviendo. Recuerden, el apóstol Pablo estaba pasando un tiempo difícil. La carta la escribe desde un arresto domiciliario. En Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14 nos cuenta eso. También en el contexto en que escribe estas cartas había predicadores motivados por la envidia que querían afligir al apóstol Pablo. Filipenses 1:16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ese era el contexto. Pero saben, el gozo de Pablo no se encontraba en las circunstancias, sino se encontraba en las personas que él amaba. Por eso le dice, hermanos míos, añorados, corona mía, gozo, gozo. Saben, él escribe a la iglesia en Tesalónica lo siguiente, 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, dice,
Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Miren lo que dice. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por todos vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Los hermanos a los cuales Pablo amaba eran su gozo. No hay un gozo mayor que poder servir a otros hermanos con el amor de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Y era lo que Pablo estaba experimentando en este tiempo. Dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Corona mía. La palabra de corona ahí es estéfanos. La idea no es la corona de un rey, no está hablando de eso, sino aquí la palabra corona describe al premio que se le daba a un triunfador en la carrera. Era una guirnalda de laurel que recibían los ganadores de los eventos atléticos. Podríamos decir que era similar a los trofeos de ahora. Y Pablo decía que eso eran los hermanos para él. Un trofeo de la gracia de Dios. Por eso decimos que vemos el corazón pastoral, el corazón amoroso del apóstol Pablo en este versículo 1. Toda esta introducción fue antes de dar el mandato, y lo que vamos a ver ahora es el mandato. ¿Cuál es el mandato que Pablo introduce en el versículo 1? Primero le muestra el corazón amoroso de Pablo, muestra su corazón, el amor, el aprecio, el deleite. Ellos eran sus hermanos, comprados con la misma sangre de Cristo. Ellos eran él los extrañaba, deseaba compartir un tiempo con ellos. Eran su gozo, eran su corona. A ellos él les da este mandato: estad firmes en el Señor. Y le vuelve a repetir: amados. Estad firmes en el Señor. Ese es el mandato. Estad firmes. Saben, estad firmes no es solamente una exhortación para cada creyente de forma individual, como normalmente se entiende, sino para cualquier cuerpo local de creyentes. Para estar firmes, hermanos, debemos aprender a subordinar nuestros intereses personales a los intereses del Evangelio. Para estar firmes debemos aprender a vivir en armonía con el Señor. Para permanecer firmes debemos tener un mismo sentir en el Señor. Debemos ser humildes y entregarnos por completos, siguiendo el ejemplo de Cristo, no mirando nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Y era lo que Pablo venía hablando anteriormente en los pasajes que ya hemos estudiado. La palabra que se describe firme es la palabra esteco, es el verbo central del versículo 1 al versículo 19. Esa palabra, saben, hermanos, describe, es un mandamiento de corte militar. Se usaba esa palabra firme para describir a un soldado. Miren qué gráfica esta palabra. Se usaba para describir a un soldado que permanece firme a pesar del peligro. Ese soldado se mantenía quieto en su lugar para cumplir la tarea en la cual él fue asignado. Un soldado valiente, podríamos decir así, que cumplía con su deber de agradar a su general. Este soldado no retrocedía frente a las amenazas o frente a los atropellos del enemigo. Estaba firme. Está firme.
Pablo está diciendo aquí, en vista que Dios comenzó una obra en vosotros, las bendiciones que ya recibieron, que han recibido, la herencia que nos aguarda. Pablo dice, permanezcan firmes. En el capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra y Dios la va a terminar. Y en el capítulo 3 les habla de que la ciudadanía real, verdadera del creyente está en los cielos. Entonces, teniendo estas grandes verdades, permanezcan firmes e inconmovibles. En todo momento debían permanecer firmes. Frente a personas hostiles, frente a muchos cristianos que sus vidas son guiadas por reglas humanas, frente a los peligros de divisiones que estaban pasando, incluso ante los impulsos propios de corazones pecaminosos. Ellos debían permanecer firmes. Firmes. Constantes es la idea, en el ejército, en el ejercicio de su fe en el Señor. La fe en el Señor es la fuerza, es la fuente, es el poder que nos capacita para estar firmes. Pablo utiliza esta palabra, estar firmes, en varios textos. Por ejemplo, él escribe en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el mismo apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso, al describirle la verdad, la batalla del creyente, escribe lo siguiente en el capítulo 6, versículo 11, les dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 le dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 14, el apóstol Pablo del capítulo 6 de Efesios, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una y otra vez el apóstol Pablo, dando un mandato a la iglesia del Señor, estad firmes, estad firmes. Iglesia querida en el Señor, así como Pablo les exhorta en amor a los hermanos de Filipos a estar firmes, nosotros también somos llamados como hijos de Dios a permanecer firmes en la doctrina. Permanecer firmes, hermanos, contra las acechanzas del enemigo. Firmes, cuidando, velando por la unidad de la iglesia. No debemos retroceder frente a la tentación. No debemos diluir la verdad para evitar problemas con las personas. No debemos retroceder frente a las pruebas. Permaneced firmes. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué debemos permanecer firmes? Bueno, porque nuestro Señor es digno. Porque nuestro Señor nos dio el modelo, nos dio el ejemplo, nos dio el patrón de firmeza que debemos seguir nosotros los creyentes.
El modelo que debemos seguir es Cristo. Por eso Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si querés permanecer firme, estable, inconmovible, tu mirada, todo tu ser debe estar sobre Cristo. Sobre Cristo. Cristo, hermanos, es el modelo de firmeza frente a los ataques del enemigo. Él permaneció firme. Frente a la tentación, Él permaneció firme. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 4:15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Permaneció firme. Firme. En Lucas 9:51 nos dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, nuestro Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Permaneció firme. Nuestro Señor estuvo firme al enfrentar la cruz. Firme en los propósitos de Dios, firme en los planes de Dios. El Señor nos cedió. Hay varios enemigos, hermanos, que nos empujan o nos quieren sacudir, nos quieren hacer caer de nuestra firmeza. Hay varios enemigos. Saben, hermanos, nosotros debemos permanecer firmes porque este mundo nos quiere seducir constantemente con las cosas terrenales. Saben, hermanos, nos quieren atraer con deseos pecaminosos que nos hacen caer de la firmeza. Nos empuja a este mundo a caer de nuestra firmeza en Dios. El diablo nos ataca como un león. También nos tienta de una manera sutil como una serpiente. Por eso, hermanos, la firmeza del creyente, la solidez espiritual del creyente, la solidez, la firmeza de nuestra iglesia estará en peligro constante. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos fijar nuestra mirada para permanecer firmes en Cristo. Y Pablo está dando esta exhortación a los hermanos en Filipos. La iglesia no tuvo sabiduría en elegir líderes y dentro del liderazgo había personas, incluso que no eran creyentes. Por otro lado, había gente que estaba desprestigiando el testimonio de Pablo y de los apóstoles. Por otro lado, había un conflicto sin resolver que estaba amenazando la unidad de la iglesia. Entonces, el llamado de Pablo es, por favor, hermanos míos, añorados, gozo y corona mía, permanezcan firmes. Y lo que va a desarrollar ahora Pablo del versículo 2 al versículo 5 es cómo permanecemos firmes. ¿De qué manera la iglesia puede estar firmes? No solamente la iglesia en Filipos, sino actualmente, ¿de qué manera la iglesia puede estar firme? Y lo primero que Pablo les muestra es que ellos deben cuidar la manera en que la iglesia puede permanecer firme es cuidando la unidad. Cuidando la unidad. Saben, el apóstol Pablo, a lo largo de la epístola, menciona el tema de la unidad. Porque era un problema en la iglesia de Filipos. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28, habla de la unidad. Dice, combatiendo unánimes en un mismo espíritu, por la fe del Evangelio. En el capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo, como ya hemos estudiado,
Dice, nada hagas por egoísmo, nada hagas por vanagloria. En el capítulo 2, también, versículo 14 al 16, le habla al apóstol Pablo que hagan todas las cosas sin murmuración ni contiendas. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve con la misma idea de la unidad. En cada capítulo el apóstol Pablo, y vemos en la epístola de Filipenses, cómo el tema de la unidad era un problema en la iglesia de Filipos. Pero aquí ya el problema le pone nombre. En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Saben? Con respecto a Evodia y Síntique, solo pueden afirmarse con certeza los hechos siguientes. Primero, cuando esta carta se escribió, ellos eran y habían sido durante algún tiempo miembros de la iglesia de Filipos. Ese es el primer hecho. Cuando la iglesia, hermano, fue fundada, o en la última visita de Pablo a Filipos, ellas colaboraron y trabajaron con ánimo, unidos con el apóstol Pablo y con sus colaboradores. Pero hubo un desacuerdo entre ellas. Hubo una desavenencia entre ellas. Quizás relacionada con la obra del reino. ¿Y saben qué? No pudieron reconciliarse. Y este fue el motivo de la amonestación de Pablo. Pablo suplica cariñosamente a estas mujeres, a ambas, que vuelvan a la antigua armonía que tenían para poder volver a trabajar en la obra del Señor. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Es interesante porque algunas traducciones dicen ruego a Evodia y ruego a Síntique. Pablo no tenía ninguna preferencia. Pablo lo llamaba al arrepentimiento a las dos. A las dos. Evodia y Síntique, las dos debían reflexionar, hermanos, en el hecho de que su Señor tuvo misericordia de ellas y aún la tiene, y que ellos no podían ahora, a través de esa desaveniencia que tuvieron, dividir a la iglesia de Cristo. Por eso dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Saben? El resultado, hermanos, de esta desavenencia, de esta aspereza, era que ambas resuelvan sus conflictos de la única manera en que pueden resolverlo, en el Señor. En el Señor. Ahí dice el texto, en el Señor. La idea es orando juntas y confiando con toda solicitud solamente en el Señor. Ambas iban a volver a tener el mismo sentido, pero tenían que hacer eso. Es interesante porque Pablo no puso como una excusa que él estaba lejos o que estaba pasando por esta circunstancia de que tenía un arresto domiciliario. No puso esa excusa y no delegó esa responsabilidad a que se arreglen los otros líderes. No. La mente espiritual del apóstol Pablo fue acercarse a estas hermanas para ayudar. A la iglesia de Corintios, también el apóstol Pablo hubo divisiones. Y el apóstol Pablo dice, os ruego pues, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo sabía que si Evodia y Síntique buscaban al Señor, la relación entre ellas estaría bien. Ellas debían perdonarse con la misericordia que el Señor las perdonó y confesar sus pecados para buscar la unidad de la iglesia. Tenían que parar. El apóstol Pablo observa y ve, hermanos, la necesidad urgente de resolver ese conflicto.
y necesita ayuda de los líderes de la iglesia para solucionarlo. Miren lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La palabra compañero fiel o la frase compañero fiel significa legítimo o fiel compañero de yugo o de carga. La traducción de esa frase es genius susgubos. Genius susgubos. ¿Por qué nombro esto? Bueno, porque hay gente erudita que piensa que esa frase susgubos o sísigo era el nombre propio del colaborador del apóstol Pablo, a cual le encargaba la tarea. ¿Saben? El punto es que el conflicto entre estas dos hermanas no podía resolverse en un plano personal. Y era hora que ese colaborador que nombra al apóstol Pablo y otros hermanos de la iglesia intervengan en este problema. Es interesante, hermanos, que Pablo le dice a este hermano fiel que ayudes a estas. Pablo le está diciendo a este hermano, toma a estas dos hermanas, por favor, y llévalas a solucionar el problema. Llévalas a un espacio común para solucionarlo. Que ellos se sienten a hablar, que aclaren la situación y que se reconcilien. Y esa es la manera de reconciliarnos. La idea no es solo reconciliarlas, sino restaurarlas para el servicio. Porque Pablo dice que ellas combatieron con él en el Evangelio. La idea es que trabajaron juntas conmigo en el Evangelio, dice Pablo. ¿Saben? La triste situación que estaba viviendo la iglesia, los problemas no solucionados de una manera bíblica, tienen como resultado una desunión. Y era lo que estaba pasando en Filipos. Hasta el punto era el problema, que no podían servir juntas. ¡Wow! A tal punto era que estaban distantes y estaba afectando su servicio al Señor. Pero no solamente su servicio al Señor, sino estaba afectando la unidad de la iglesia de Cristo. Dos personas, creyentes. Eso es tremendo, hermanos. Alguien dijo, la unidad de la iglesia era tan valiosa para Jesús que Él murió por ella. Si nos importa la sana teología, también debe importarnos la unidad. Por eso, hermanos, esta exhortación es para nosotros también. La exhortación a permanecer firmes, obviamente, pero la manera de permanecer firmes es cuidando la unidad de la iglesia. Debemos tener cuidado, debemos velar por la unidad de la iglesia. Debemos frenar, debemos parar a cualquier inicio de murmuración, de queja, de contienda y no dar lugar al diablo. Porque la murmuración, los problemas mal resueltos son como una gangrena para la iglesia del Señor. Debemos ser bíblicos en solucionar los problemas y no como nosotros queremos solucionarlos, sino como la Escritura dice. ¿Saben? Los nombres de los colaboradores que ayudaron a Pablo aquí no se mencionan, pero dice algo interesante el pasaje. Dice que los nombres están en el libro de la vida. Sus nombres están registrados por el Señor en el libro de la vida. Este libro que menciona allí es donde Dios anota los nombres de los redimidos, de los comprados, de los escogidos a los cuales Dios salvó por gracia.
En Apocalipsis 21, versículo 27 dice: jamás entrará en ella nadie inmundo, ni que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermanos. Y esos eran los que estaban colaborando con el apóstol Pablo. Pero otra manera de permanecer firmes es cuidando la unidad de la iglesia. Y la otra manera que menciona el apóstol Pablo aquí, en el versículo 4, es regocijándose en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos en el Señor. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. La repetición de la palabra aquí, regocijaos, da por sentado que no era algo fácil regocijarse. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Saben esto? Este mandato o los modos de los verbos es en modo imperativo. Se nos manda a tener gozo. Eso le está diciendo Pablo. Tengan gozo en el Señor. No está hablando acá de una felicidad, está hablando de gozo. ¿Saben qué? El mandato prueba que el gozo es más que una emoción superficial o una emoción por las circunstancias que nos rodean. ¿Cómo el apóstol Pablo va a mandar a generar emociones a los creyentes? No. Porque la felicidad es algo 100% emocional, pero el gozo, hermanos, es algo espiritual. La felicidad muchas veces depende de las circunstancias que nos rodean, muchas veces de las cosas que adquirimos, pero el gozo, totalmente, hermanos, el gozo depende de nuestra comunión íntima con el Señor que controla cada circunstancia que nos rodea. El gozo, hermanos, no es un sentimiento, el gozo es la confianza profunda del creyente que Dios controla todas las cosas para sus hijos y que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien y para la gloria de nuestro Señor. Entonces podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. John MacArthur dice: la única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Dios. El cristiano puede gozarse, hermanos, interiormente, aunque las circunstancias que nos rodean sean adversas, aunque todo parece incierto, oscuro, sombrío. El cristiano se goza en el Señor. Esto es a causa de ¿qué? De su unión, de su relación, de su intimidad, de su comunión con Cristo. Por eso el cristiano puede experimentar gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu. Amor, gozo, dice Gálatas 5:22. Entonces sí es algo razonable que el apóstol Pablo exhortase y animase a los hermanos en Filipos a gozarse en el Señor. Porque el gozo viene de la comunión y el gozo se puede cultivar porque es fruto del Espíritu. Pablo, es más, esta carta la llaman la carta del gozo y Pablo no estaba en una circunstancia cómoda. Él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Él estaba privado de su libertad. Estaba encadenado a un soldado. Estaba esperando una sentencia. Sin embargo, dice: gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces la manera de cumplir ese mandato de permanecer firmes es
cuidando la unidad de la iglesia y regocijándonos en el Señor. Pero es interesante porque el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor, y nombra un adverbio, siempre, siempre. Y la idea es en todo tiempo, en todo tiempo. O sea que el creyente, el Hijo de Dios, miembros de la familia de la fe, podemos gozarnos en Dios, más allá de cómo nos sintamos, de cómo nos vaya en nuestra vida, aún más allá de cómo nos traten las personas. Porque como aclaramos, la felicidad quizás depende de todas las circunstancias que nos rodean, pero el gozo depende de nuestra relación con Dios. Y tenemos que volver a mencionar el contexto. Como ya lo dijimos, Pablo estaba esperando una sentencia. Él estaba escuchando y siendo informado de la adversidad que estaba viviendo la iglesia en Filipos. Falsos maestros, problemas no resueltos, que estaban causando división a la iglesia. Hermanos que predicaban por envidia, solamente para causar dolor a Pablo. Murmuración, contiendas. Pero el gozo del apóstol Pablo fluía de su comunión, de su relación íntima con el Señor. Por eso dice siempre, en todas circunstancias, regocijen en el Señor. ¿Y cómo termina el versículo? Otra vez mostrándole, derramando su corazón. Amados. Amados. Y el versículo 5 dice, vuestra bondad sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra bondad con los gentiles, benévolos con los gentiles, es de otra manera, es la otra manera de permanecer firmes. ¿Saben? La palabra traducida ahí, gentileza, encierra un significado amplio, tan amplio, que no hay una palabra en castellano que pueda describir el significado. Como es difícil la traducción, varias versiones varían en la traducción. Por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce como bondad. La Nueva Traducción Viviente dice considerados. La Nueva Versión Internacional habla de amabilidad. Y la Reina Valera actualizada, modestia. Modestia. El Vine, el diccionario bíblico Vine, dice que esta palabra denota algo adecuado, ajustado, equitativo, moderado, paciente, que no insiste en la letra de la ley. Entonces podríamos decir así que cuando Pablo habla, vuestra bondad sea conocida a todos los hombres, o sea conocida a los gentiles. La idea es que vuestra bondad sea evidente ante todos los hombres. Esa es la idea. El punto es que Dios desea que los creyentes, sus hijos, mostremos amabilidad en el trato a todos los hombres. A todos los hombres. Si hay un lugar, hermanos, en el cual los pecadores deben ser tratados con esa mezcla de gracia y verdad, es en la iglesia del Señor. Allí. Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando los miembros de una iglesia son bíblicos en su manera de pensar y a su vez tratan en amor a otros,
son bíblicos en su relación hacia otros, nos parecemos cada vez más a la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él está lleno de gracia y de verdad. Pero cuando mostramos inmadurez, cuando somos inmaduros en nuestra manera de pensar, ¿saben? Nos tornamos fríos y muchas veces mostramos un amor hipócrita, podemos decir así, con otros. Y eso es un peligro. Por eso los creyentes, por eso los hermanos de Filipo, por eso nosotros debemos crecer en la verdad y en el amor de Dios constantemente, porque la verdad nos da ese discernimiento para descubrir la verdad del error, y el amor nos ayuda a aplicar esa verdad para sacar del error a otros. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Filipo: vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. Que ustedes puedan discernir en la iglesia quién está en el error y quién está en la verdad, pero que a su vez tengan tanto amor que les quieran sacar de ese error y volverlos a la verdad. Esa es la idea. Porque la verdad, hermanos, sirve para confrontar a quien ha caído en pecado. Pero el amor va paralelo, porque el amor restaura con misericordia al que ha caído. Esa misma verdad, ese mismo amor, sirve para que Evodia y Síntique, que Pablo nombra aquí, sean confrontados. Y sirve ese amor práctico para que ellos puedan ser restauradas. Y miren, si aplicamos esto a la iglesia del Señor, nosotros podemos aconsejar la verdad, pero aconsejarla en amor, acompañando al hermano a que madure. Era lo que Pablo quería que la iglesia se ejercite. Nosotros debemos ejercitarnos en ella. La verdad sirve para amonestar, obviamente, pero a su vez sirve para consolar. La verdad en la iglesia sirve para disciplinar y el amor sirve para restaurar. Y era lo que Pablo quería que la iglesia en Filipos realice. Y por último, ¿cómo pueden permanecer firmes? Hablamos, cuidando la unidad de la iglesia, regocijándonos en el Señor, siendo benévolos con los gentiles y siendo conscientes que el Señor está cerca. Dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo usa esta expresión en un sentido cronológico para decirnos que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. La venida del Señor debía ser de gran ánimo a la iglesia en Filipos. Un aliento para continuar, para permanecer firmes, sólidos, unidos, gozosos en el Señor. La venida de Cristo debe ser un aliciente para continuar, hermanos, mostrando gracia y verdad en amor. El Señor viene pronto. El Señor está cerca. Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Dice: por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Y aquí está hablando de la venida del Señor Pablo a los hermanos de Tesalónica. No solamente debemos animarnos con la venida del Señor, sino debemos santificarnos porque el Señor viene. 1 Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces el ánimo aquí, Pablo, es: bueno, recuerden que el Señor viene, pero recuerden de vivir de una manera santa. Solucionen esta desaveniencia entre Evodia y Síntique. El Señor viene. Regocíjense en Él. El Señor viene. Permanezcan firmes. El Señor viene. Muestren el amor de Cristo, la gracia, la verdad. El Señor viene. La pregunta que nos debemos hacer nosotros: si el Señor viniera hoy,
¿cómo te hallaría? ¿Cómo estarías? ¿Te hallarías firme en el Señor o vacilando en tu fe? ¿Te hallaría cuidando la unidad de la iglesia? ¿Cuidando la unidad con los hermanos? ¿O te hallaría en medio de un conflicto sin resolver, murmurando, criticando, quejándote de los hermanos? ¿Cómo te hallaría? ¿Te hallaría con gozo, aguardando su venida? ¿O quizás te hallaría en una amargura contra alguien? Hermanos, que podamos vivir firmes en el Señor, mostrando lo que el apóstol Pablo exhortaba a los filipenses. Cuidando la unidad de la iglesia, regocijándonos en Él siempre, mostrando gracia y verdad a otros, expectantes a su venida, viviendo para sus propósitos eternos. Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos abrir tu palabra, por la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipos, pero a su vez es para nosotros también, a permanecer firmes. Oramos por nuestra amada iglesia. Guárdanos, Dios, que podamos continuar creciendo con una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito. Que cada uno de tus hijos, Dios, en la iglesia, vele por la unidad de ella. Podamos gozarnos en ti a pesar de las circunstancias adversas que vivimos cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, reflejar a Cristo en nuestro andario vivir, en la iglesia y en el mundo, mostrando verdad sobre todas las cosas y amor. Y por otro lado, Dios, que como hijos tuyos, anhelando nuestra patria celestial, sabiendo que tú vienes pronto, Dios, ayúdanos a vivir en santidad y expectantes a tu venida. Te agradecemos por este tiempo, oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, iglesia, vamos a terminar adorando, cantando, exaltando el nombre de nuestro Señor. Que tengamos una buena semana meditando en su palabra. Bueno, hermanos, entonces para terminar vamos a cantar Justificado. De su gloria se despojó, vistiéndose de humano, llevando así todo el pecado, clavado en sus manos, con cada herida que sufrió, mi vida ha sanado, para su gloria me compró, hoy soy justificado. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Su gracia siempre sostendrá mi vida por completa, en gran dolor y tentación me cubrirá su diestra, ya nunca más he de temer, si Él
enemigo acecha, porque Jesús lo derrotó, borrando así mi deuda. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Ahora el cielo se abrió, puedo entrar confiado, puedo ver la ciudad del Rey y a Cristo coronado. No hay más pecado ni dolor, Jesús ya ha triunfado. A la muerte él destrozó, todo fue consumado. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Bueno, hermanos, el Señor los guarde en esta semana y nos vemos la próxima.